Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La cumbre de América Latina y el Caribe, donde deberá quedar fundada la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, tendrá lugar en Caracas, Venezuela, el próximo 2 y 3 de diciembre. Un acontecimiento trascendental en la historia de nuestro continente, de la cual estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, Tiempo de Integración en América Latina y el Caribe, en el que iremos a los antecedentes históricos, a la importancia y también a los objetivos de esta importante cita que tendrá lugar en Caracas en los próximos días. Para ello, me estará acompañando hoy en nuestro panel la colega Marina Menéndez, subdirectora editorial del periódico Juventud Rebelde, también el doctor Luis Suárez Salazar, analista de temas internacionales, profesor titular universitario. Está también con nosotros la colega Nidia Díaz, analista de temas latinoamericanos y periodista, por supuesto, también durante muchos años del diario Granma. Y me está acompañando esta tarde, siguiendo las noticias en internet, el colega Wilmer Rodríguez Fernández, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con ellos estaremos analizando este importante acontecimiento para América Latina y el Caribe. Hoy en la mesa redonda. El gobierno venezolano y en particular en Caracas se dan los toques finales para la mejor recepción de 3 cumbres. 33 países de América Latina y el Caribe se dan cita bajo el sueño de nuestros libertadores. Países que están fundando un nuevo organismo de integración sin las potencias de Norteamérica. Es una unión de voluntades sin Estados Unidos, sin la bota imperial. Bueno, son algunos momentos de lo que ustedes verán hoy en esta mesa redonda informativa, esta mirada a la historia, a los antecedentes, a la actualidad y a la importancia de esta cumbre de América Latina y el Caribe. Pero antes, como es habitual, comenzamos con nuestra sección La Noticia del Día. Otra cumbre que tiene que ver mucho con los destinos de la humanidad ha comenzado en Durban, Sudáfrica. La cumbre del medio ambiente, un nuevo momento para intentar llevar adelante los propósitos de enfrentar el cambio climático y todas sus consecuencias. Allí, por supuesto, también se está dando una tremenda batalla entre los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, y los países en desarrollo. La segunda jornada de la Cumbre del Clima de la ONU en Durban ha comenzado con nuevos datos sobre el calentamiento del planeta. Según la Agencia Meteorológica Mundial, 2011 ha sido el 10º año más cálido desde 1850. También asegura que la temperatura global de la Tierra seguirá subiendo. Y en esta segunda jornada de esta cumbre comienzan a notarse las dificultades para llegar a un acuerdo internacional que sea vinculante. La Organización Meteorológica Mundial destacó que la Tierra podría experimentar cambios irreversibles ante el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. A los expertos de la Organización de las Naciones Unidas les preocupa esta situación, pues el cambio climático tiene un claro impacto en la seguridad alimentaria en África, continente que lucha para cubrir sus necesidades básicas como agua y alimentos. El sur de Sudáfrica en particular sigue teniendo estos dos extremos. Eso, por supuesto, tiene un grave impacto en la seguridad alimentaria. Como se sabe, según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, cerca de 8 millones de personas fueron afectadas y asistidas al este de África hace poco. Según las organizaciones mundiales, dentro de los últimos 15 años se han registrado los 13 más calurosos. Miles de agricultores comunales en África deben enfrentar las altas temperaturas para poder alimentarse debido a las actividades contaminantes del hombre que siguen haciendo estragos en el planeta. Bueno, así lo estaba reflejando Telesur esta tarde, mientras las noticias desde Durban, Sudáfrica, hablan de declaraciones de los países del ALBA pidiendo un mayor compromiso de la comunidad internacional con los propósitos del protocolo de Kioto y la necesidad de enfrentar el cambio climático. Los delegados de Venezuela y Ecuador, también Bolivia, se pronunciaron a nombre de los países del ALBA en búsqueda de decisiones claras en este sentido, mientras los países desarrollados han hecho declaraciones que tratan de enfriar cualquier propósito de mayores compromisos
con este tema. De hecho, Canadá ha dicho en las últimas horas, su representante Peter Kane, ministro de Medio Ambiente de ese país, ha dicho que Canadá no firmará un segundo compromiso con el protocolo de Kioto. El funcionario canadiense consideró que la firma del protocolo de Kioto por el anterior gobierno fue un error y señaló que la actual política de esa nación se encuentra en la misma dirección que la de Estados Unidos. El compromiso de nuestro gobierno es con Copenhague y con un plan de reducción de gases con efecto invernadero realista, alineado con nuestro vecino, Estados Unidos, admitió Ken en rueda de prensa. Como recuerdan las agencias, durante la 15ª conferencia realizada en Copenhague, Estados Unidos y un grupo de naciones desarrolladas pactaron un acuerdo a puerta cerrada que no tuvo en cuenta las peticiones del resto de los países. Canadá dijo que propondrá en Durban, Sudáfrica, un mandato con el propósito de negociar un nuevo documento vinculante para luchar contra los efectos del cambio climático. Negociaciones que van y vienen, pero que en definitiva pues no han logrado efectos reales sobre la reducción del cambio climático. Importante cumbre, importante tema que también mañana nuestra mesa estará siguiendo en su mirada al mundo a mitad de semana. Vámonos ahora entonces al análisis, a la visión de esta cumbre de América Latina y el Caribe, que debe dar lugar a la fundación de la nueva comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Como señalábamos en el inicio de nuestra mesa, durante los días 2 y 3 de diciembre, Caracas será la sede de la cumbre de estados, la cumbre latinoamericana y caribeña. De este importante acontecimiento, por supuesto, que toda Venezuela se está preparando y especialmente su capital. Los preparativos para esta cumbre integradora nos llegan ahora en el reporte de los enviados especiales de la televisión cubana. El gobierno venezolano y en particular en Caracas se dan los toques finales para la mejor recepción de 3 cumbres, Petrocaribe, UNASUR y la constitución de la CELAC, que se desarrollarán en el Fuerte Tiuna, un área céntrica con amplias y modernas instalaciones. Embajadores, especialistas y vicecancilleres ajustan a puerta cerrada la agenda y temas de existir nuevos elementos como parte de un proceso de meses de preparación, debates y reuniones sectoriales. Al mismo tiempo, el presidente Hugo Chávez inició este lunes un programa de encuentros bilaterales con mandatarios de la región, en los cuales deben estar presentes aspectos económicos y políticos de la agenda de las cumbres. De acuerdo con los medios de prensa del país, Venezuela y su pueblo se aprestan a ser los mejores anfitriones, tal y como merece esta histórica ocasión. Desde Caracas, Alexander Frómeta, Rolvis Yasser e Irma Cáceres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero las agencias noticiosas están señalando desde la capital venezolana que el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Nicolás Maduro, encabezó hoy los trabajos preparativos y revisó la agenda que abordarán los cancilleres en el encuentro previo a la cumbre de la naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Maduro encabezó un encuentro con los representantes de los 33 países que participarán este viernes y sábado en el cónclave que se celebrará en Caracas, según informó la agencia venezolana de noticias. La fuente indicó que la agenda será analizada primero por los cancilleres y posteriormente se someterá a decisión de los jefes de Estado y de Gobierno durante el encuentro que se desarrollará los días 2 y 3 de diciembre. En Caracas va a nacer un nuevo organismo. Esto es algo histórico en verdad, resaltó el domingo pasado el presidente venezolano Hugo Chávez. Adicionalmente, como señalaba el reporte de Irma Cáceres, pues Caracas albergará sendas reuniones de los países integrantes del Acuerdo Energético de Petrocaribe y de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. El nacimiento de la CELAC, señalan las agencias de noticias, supondrá la cristalización de un proceso iniciado en el 2008, cuando se celebró en Brasil la Cumbre de América Latina y el Caribe, CALC, sobre integración y desarrollo. Un importante acontecimiento del que sin dudas para hablar hay que mirar a la historia. El sueño de nuestros próceres independentistas, el sueño de las grandes personalidades de América Latina puede tener concreción este fin de semana en Caracas. ¿Cómo nos viene desde la historia, profesor Luis Suárez, este intento de integrar
a los países latinoamericanos y caribeños. ¿Cuál era la visión que tenían los grandes próceres latinoamericanos, especialmente Bolívar, de ese intento de integración de nuestra región? Bueno, realmente, Randy, bueno, ante todo, muchas gracias, y a los televidentes también que han sintonizado esta mesa. Realmente, cuando hoy cualquier referencia que se haga tanto a la tercera cumbre, ¿no?, de jefes de Estados y gobiernos de América Latina, la CALC propiamente, que es la que se celebra ahora en Caracas, como a la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, necesariamente se retorna a la herencia, al legado de los grandes próceres de la lucha por lo que José Martí llamó primera independencia de América Latina, o de nuestra América, para utilizar exactamente los términos de Martí. Realmente la idea de que lo que era la América meridional, la América antes española, enfrentara las luchas por su independencia de España y saliera como un ente estatal unido, está en el pensamiento de Francisco de Miranda, o sea, el precursor, como se le llama, aunque es realmente en muchos aspectos también el iniciador de aquellas luchas. De ahí fue donde surgió, en el caso de Miranda, la idea de que ese Estado que él concebía como un Estado único llevara el nombre de Colombia, o sea, la Colombella, de ahí sale esa idea. Esa idea después es retomada y reelaborada por Simón Bolívar en medio de la lucha por la primera independencia frente al colonialismo español, y va a tomar, por supuesto, una de sus expresiones conceptuales, proyectivas, propositivas más claras en su famosa Carta de Jamaica de 1815, que es ahí donde Bolívar expresa el sueño de una América Latina unida, como decía, más por su libertad y gloria que por su extensión y riqueza. Y de paso, ya en esa misma carta anuncia la intención de que Panamá se convierta en la sede de lo que él ya empieza a llamar un Congreso anfictiónico. O sea, hay que siempre retornar a Bolívar y hay que retornar al pensamiento de los próceres en la misma medida en que también podemos encontrar en San Martín, podemos encontrar en Artigas, en prácticamente todos los luchadores por la primera independencia, Hidalgo, Morelos, la idea de que se está luchando por la independencia y por la construcción de una patria grande. Eso es una idea que va a estar presente en todos los próceres de la lucha por la primera independencia. El Congreso Anfictiónico fue quizás el momento, podemos decir, más cercano a un intento de empezar una integración. Es el momento, una unidad, porque yo creo que el término, correcto, porque el término integración es un término que entra al vocabulario general mucho más tarde, y realmente lo que Bolívar pensaba trascendía con mucho lo que hoy podemos llamar la integración, por lo menos solo en su concepción económica. Bolívar realmente pensaba en la fundación de una federación o de una confederación de repúblicas que tuviera en la anfictionía y en el Congreso Anfictiónico de Panamá una especie de órgano supranacional que tuviera diferentes funciones: resolver los conflictos internos, defender la soberanía frente al ataque, no solo de España, sino frente a otras potencias extranjeras, interpretar los tratados, elaborar tratados, tener incluso un tratado militar ofensivo, defensivo frente a la eventual reconquista que pudiera intentar España, la Santa Alianza en aquella época, o otra potencia extranjera. O sea, eso está en el ideario propiamente de Bolívar. También ese diario de Bolívar tiene acuerdos en el terreno económico, sin duda. O sea, hay un planteamiento de la necesidad de que todos los estados confederados se ofrezcan condiciones mutuamente ventajosas y diferenciadas con relación al tratamiento que le daban a otras potencias de la época, en el terreno comercial, en el terreno de la navegación. Pero no podríamos hablar propiamente en los términos de hoy de que Bolívar estaba pensando en una integración económica, estaba pensando en un proyecto mucho más allá. Si pudiéramos hablar en términos contemporáneos, diríamos que estaba pensando en una integración política, en términos de confederar, de crear un Estado
confederados, una federación de república, una confederación de república, como que él le llamó en cierto momento. Desgraciadamente aquel proyecto fracasó, como sabemos. Fracasó por las propias complejidades de la situación de la época, de la América antes española. Fracasó por la presión que contra el ideario bolivariano ejercieron las potencias de la época, incluyendo Inglaterra, Estados Unidos, como una potencia que estaba emergiendo. Está toda la documentación recientemente publicada por la editorial Ayacucho, documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde recoge las instrucciones que le manda Henry Clay a los representantes de Estados Unidos que debieron haber participado en el Congreso Anfictiónico de Panamá, pero que no participaron. Uno murió en el camino, Anderson, y el otro llegó tardíamente. Pero están las instrucciones de Clay, están los documentos, citando al presidente norteamericano de la época, John Quincy Adams, donde prácticamente todas las instrucciones que le da a su representación eran radicalmente distintas a lo que estaba planteando el proyecto bolivariano. Proyecto que además Bolívar ya lo había hecho, lo había planteado, como dijimos, desde la Carta de Jamaica, pero que había dado instrucciones precisas, no a la delegación de Colombia, a la delegación de Perú, porque en ese momento Bolívar está en Lima, con relación a cuál en su concepto debían ser los diferentes temas centrales que acordara el Congreso de Panamá, incluyendo dentro de ellos la continuación de la lucha por la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que estaba en el ideario bolivariano, en el ideario también del presidente y del gobierno mexicano de la época y de otros gobiernos de la región. Todo eso se puso de manera más o menos clara, de manera más o menos explícita, más o menos radical el gobierno de los Estados Unidos. Pero también hubo debilidades dentro de los gobiernos y los representantes de los gobiernos latinoamericanos que participaron en aquel evento. Aquello al final condujo al fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá. Los acuerdos que salieron en ese Congreso, que pudieron haber sido muy importantes, no fueron ratificados, prácticamente ninguno. Creo que el gobierno de Colombia fue el único de la que era la República de Colombia, lo que ahora se llama la Gran Colombia, la que ratificó los tratados. Ninguno otros gobiernos los ratificó, entre otras cosas porque entraron muchos de ellos, los que asistieron al Congreso, que solo fueron 4, en sucesivos conflictos internos, en guerras civiles, como pasó en la Federación Centroamericana, más tarde en el propio México. El propio Perú entró en un proceso de desestabilización y de guerras civiles muy profundo que afectó a otros estados como Chile también, aunque ni Chile ni lo que es actualmente Bolivia asistieron al Congreso. Fueron solamente México, Colombia, la Federación Centroamericana y Perú, o sea, 4 de los estados de aquella época. No fue ni Buenos Aires, no fue Paraguay, no fue Chile, no llegó a tiempo Bolivia. Pero aquella frustración de todas maneras trajo innúmeras consecuencias, que no creo que tengamos tiempo de hablar mucho sobre esas consecuencias, fueron infinitas. Pero podemos decir que una de las peores consecuencias fue la balcanización de América Latina. De un sueño de unidad se pasó a un sueño de balcanización de la región. De una balcanización progresiva, no fue que ocurrió de inmediato después del Congreso, pero empezó una balcanización progresiva, lo que era la República de Colombia, la que había fundado Bolívar. Ahora, en este minuto que estamos hablando, son 4 estados diferentes. Cuando salió de la balcanización en 3, ahora son 4 después de aquella decisión de Estados Unidos de fracturar el territorio de Colombia y apoyar un proyecto separatista, pero separatista subordinado a Estados Unidos en Panamá. Estamos hablando de 1903. Estamos hablando de una balcanización, profesor, en la que tuvo una influencia la oligarquía criolla de aquellos tiempos y por supuesto una presencia fundamental de Estados Unidos. Decididamente, o sea, por eso hablaba de guerras civiles, o sea, se produce guerras civiles entre los que defendían un proyecto liberal, radical, republicano, con contenidos populares, que era el caso de Bolívar y otros dirigentes, y un sector conservador oligárquico, algunos incluso de los que habían acompañado a Bolívar en aquella epopeya, Páez, por ejemplo, el venezolano, Santander, que había sido el vicepresidente de Bolivia,
Bolívar, de la República de Colombia, empiezan a conspirar contra aquel sueño bolivariano y se despedaza la República de Colombia. Después, el intento de fundar una confederación peruano-boliviana, encabezado por un general bolivariano, Santa Cruz, también igualmente es destruido entre 1936 y 1939. Lo que había sido las Provincias Unidas del Río de la Plata también empiezan a fragmentarse, incluso en algunos casos, como es el caso de la actual República del Uruguay, por imposición prácticamente de los ingleses, tanto al Imperio de Brasil como a lo que era entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, que termina, por lo tanto, separándose. En Paraguay ya se había separado, había declarado su independencia absoluta, pero se separa entonces Uruguay y Argentina, lo que es el territorio actual de Argentina, entra en una guerra civil entre centralistas, federalistas, la gente del litoral, del interior, que va a mantener en una inestabilidad constante Argentina prácticamente durante buena parte del siglo XIX. En el caso de Centroamérica, todo aquel proyecto unitario bolivariano que es retomado por Francisco Morazán, por la Federación Centroamericana, un proyecto liberal, republicano, unionista, termina igualmente siendo derrotado y con la fragmentación de lo que son actualmente los 5 estados centroamericanos. Todo esto va ocurriendo entre el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá y 1840-41. Entonces tenemos esa realidad, una fragmentación. Junto a eso tenemos otra realidad. Haití prácticamente recolonizado por Francia. El primer país, aquella república de esclavos, la primera revolución de liberación nacional y social, sus dirigentes terminan cayendo en un vergonzoso acuerdo prácticamente de comprarle la independencia que con tanta sangre se habían ganado a Francia. Y entonces eso coloca a Haití en una situación desventajosa en el sistema de la época, no reconocida prácticamente por nadie, chantajeada por Francia a cambio de su reconocimiento al pago de una deuda que en estos momentos y a los precios actuales sería multimillonaria. Una deuda que Haití no terminó de pagar casi 150 años después de aquel desatino, ¿no?, que se ocurrió allí. Bueno, en la propia isla La Española después se va a fundar separadamente Haití de la República Dominicana en 1844, que es otro de esos acontecimientos terribles que pasan en aquella época. Pero también como consecuencia todo el resto del Caribe queda sometido a la dominación colonial. O sea, Haití podemos decir que se instaura una dominación de tipo neocolonial, pero en el resto del Caribe, Cuba, Puerto Rico y lo que es hoy el Caribe CARICOM, el Caribe holandés, el Caribe francés, queda sometido a la dominación colonial de Inglaterra, de Francia, de Holanda y todavía de Dinamarca, que conservaba una pequeña posición en lo que es hoy Islas Vírgenes norteamericanas. Dicho sea de paso, situación que todavía en estos momentos que estamos hablando siempre tenemos que recordar. Entradas coloniales todavía en nuestra región. Todavía en el Caribe insular y continental, como se le llaman, subsisten 17 territorios sometidos a diferentes formas de dominación colonial. Es un elemento que siempre tenemos que recordarlo, también a la hora de pensar precisamente el momento en que se encuentra América Latina y el Caribe. Pero Randy y para los amigos televidentes, no quiere decir que después de aquello hubiesen desaparecido totalmente los intentos de retomar el sueño bolivariano. O sea, en medio de muchas luchas, en medio de muchas complejidades, se dieron por lo menos 3 importantes reuniones en el siglo XIX. Se dio lo que pasó a la historia como el primer Congreso de Lima, que precisamente se hace, bueno, en Lima, en Perú. Son 2 congresos los que se van a hacer en Perú, pero se da un congreso que trata precisamente de retomar las ideas bolivarianas. Este congreso se va a hacer entre diciembre de 1847 y marzo del 48, o sea, como decíamos, el Congreso de Panamá con anfitrión se celebró en 1826. Estos se hacen prácticamente
20 años más tarde del fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá. Y aquí participan las repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada, que es el nombre que había asumido el actual territorio de Colombia después de la fragmentación, y Perú. Y se firma ahí también algunos tratados que tenían que ver tanto con la seguridad, con la defensa conjunta, como con el comercio, la navegación y asuntos consulares. Pero tampoco fueron ratificados, le pasó lo mismo que al Congreso Anfictiónico de Panamá. Luego se realiza un tratado continental en 1856 que tiene lugar en Chile. Y ahí se funda más o menos una asamblea permanente de jefes de estados americanos. En este caso participaron solamente Chile, Perú y Ecuador. Pero tampoco los acuerdos van a ser ratificados. Y el último gran congreso que se realiza en el siglo XIX es el llamado Segundo Congreso de Lima, que se hace en 1865. Un momento muy peculiar y muy peligroso que estaba viviendo América Latina en aquel momento. México está ocupado por las tropas inglesas, España está pretendiendo recolonizar el territorio de lo que es hoy la República Dominicana, Santo Domingo. España le está declarando la guerra a su vez a Chile y a Perú en el Pacífico. O sea, hay todo un momento de intentos de recolonizar el continente. Y frente a eso, la respuesta de los gobiernos de Bolivia, Colombia, ya había retomado el nombre de Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela, firman otra vez un tratado defensivo y un tratado ofensivo y ofensivo, un tratado de paz. Vuelven a transitar el tema de acuerdos en el terreno de la navegación y el comercio, y ahí se plantea la idea de una moneda común y que las monedas de los diferentes territorios pudieran circular en los otros. Pero este Congreso también, como los demás, termina en el fracaso. Después de eso sí pasa un larguísimo periodo de tiempo en que América Latina, los gobiernos latinoamericanos y caribeños de la época se van subordinando paulatinamente al panamericanismo de factura norteamericana, y viene una larga historia que tal vez tengamos tiempo de contar, que es la que comienza a revertirse por primera vez en la historia, precisamente en este nuevo momento de unidad. Quiero poner la palabra unidad, además de la integración, porque está también la unidad de los pueblos, la unidad que va más allá de una acción gubernamental, unidad de integración de América Latina que estamos viviendo ahora, y en el cual, sin duda alguna, la tercera CALC y la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un momento histórico, un momento que todos los latinoamericanos y caribeños debemos felicitar por la importancia que tiene para el continente y para el mundo. Un convite que ya no viene desde Washington, sino que nace de las mismas entrañas de nuestra región. Ni desde Washington ni desde la Unión Europea. Porque sí se han dado cumbres América Latina, Unión Europea, donde han estado los jefes de Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, pero convocados por Europa. Y tenemos ese otro foro de factura nítidamente norteamericana, la Cumbre de las Américas, donde participan todos, menos Cuba, el gobierno de la República de Cuba, que como sabemos sigue una actitud radicalmente crítica a esas cumbres de las Américas y al sistema interamericano, entre ellos la OEA.